La luz blanca del hospital me quemaba los ojos, pero no tanto como la ausencia de su mano en la mía. Habían sido días de dolor físico, pero también de un extraño vacío que no sabía nombrar. Me operaron de urgencia. El médico dijo que todo salió bien, que era cuestión de reposar. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo, era que la herida más profunda no estaba en mi cuerpo, sino en lo que encontraría al volver a casa. Mientras me acomodaban en la silla de ruedas para darme el alta, busqué su rostro entre los pasillos. No estaba. Mandó un mensaje seco. «No puedo ir. Cuídate». No preguntó si podía caminar, si me dolía algo, si necesitaba compañía. Solo eso. Y yo, con la bata todavía abierta por atrás, sentí que me partía en dos. Pedí un taxi y regresé sola, con los puntos aún frescos y el corazón latiendo en modo de alerta. Cuando entré al departamento, todo parecía igual, pero algo se sentía diferente. Fui directo a mi bolso. Abrí la app del banco. El corazón se me fue a la garganta, vacía, cero, ni un centavo. Parpadeé, actualicé la pantalla como si fuera un error. No, cero. Toda la cuenta conjunta, la de los dos, la que usábamos para pagar la renta, la comida, los seguros, el futuro, desaparecida. Llamé al banco, temblando. Me dijeron que él había retirado todo 3 días antes, mientras yo estaba anestesiada. Mientras yo luchaba por mi salud, él saqueaba lo que habíamos construido juntos, como un ladrón, como un traidor. Me senté en el piso, no podía respirar, los puntos me dolían, me abrazaba el estómago para no reventar de rabia. ¿Qué clase de monstruo hace eso? ¿Qué pasó con él en la salud y en la enfermedad? En ese momento no entendía nada, pero una cosa era clara, esa no era solo una operación de apéndice. Era la cirugía brutal de una vida entera que se caía a pedazos. Y él me debía mucho más que explicaciones. Intenté llamarlo, 1 vez, 2, 20. Cada tono que sonaba sin respuesta era como un eco que me gritaba, «Te dejó sola». Las lágrimas no bajaban, porque ni siquiera eso me permitía el cuerpo. Estaba exhausta, aturdida, rota. La operación me había debilitado, pero su abandono me estaba matando en silencio. En la pantalla de mi celular aparecía su nombre, mi amor. Quise borrarlo, pero algo dentro de mí no me dejaba, no todavía. Me dolía tanto no entender, porque eso es lo que más quema, la incertidumbre. Cuando alguien que prometió estar a tu lado decide desaparecer sin explicación, te deja en una oscuridad espesa, como un cuarto sin puertas. Pasé la noche en el sillón, abrazada a una cobija que todavía olía a él. El dolor en el abdomen latía al ritmo de mi decepción. Quise pensar que había un motivo, que algo grave había pasado, que todo era un malentendido, pero en el fondo ya sabía. Me dolía más su ausencia que su traición, porque él no solo vació una cuenta bancaria, vació la confianza, la dignidad, la historia que teníamos. Y aún así, al amanecer, cuando escuché sus llaves en la puerta, me paralicé. El traidor, el cobarde, el hombre que huyó cuando más lo necesitaba, había regresado. Entró como si nada, con su chaqueta cara, su perfume de siempre, y esa sonrisa torcida que ahora me parecía de otro. Me miró de reojo y dijo, «¿Estás despierta?» Nada más. Ningún «¿Cómo estás?» Ningún «Te extrañé». Solo eso. Me levanté con dificultad. Lo miré directo a los ojos y pregunté, con la voz temblando, «¿Dónde está el dinero?» Él se quedó en silencio por unos segundos. Bajó la mirada como si hiciera un cálculo rápido de cuánto mentir. Luego, encogiéndose de hombros, respondió con frialdad. «Lo necesitaba para unos pagos. No te avisé porque estabas muy sensible». Esa frase me atravesó como un cuchillo sin filo. ¿Pagos? ¿Sensible? Me había sacado todo y ahora me trataba como una niña débil. Sentí el impulso de gritar, de romper algo, de sacudirlo hasta que reaccionara. Pero no lo hice, porque algo en mí, algo que había estado dormido por años, comenzó a despertar. Era un fuego,
un pulso, una claridad brutal. No estaba loca, no era débil, y él no era el hombre que yo creía. Me acerqué despacio, sin parpadear. Le dije, ese dinero también era mío. Me lo gané trabajando. Me lo gané aguantando tus ausencias, tus gritos, tus cambios de humor. Pero él no se inmutó. Me respondió con la peor de las actitudes, esa sonrisa sarcástica que usaba cada vez que quería minimizar mi dolor. No hagas drama, ya lo vas a recuperar. No fue para tanto. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Ya no había amor, ya no había pareja. Solo quedaban dos desconocidos, uno herido y otro peligroso. Esa noche no dormí, pero tampoco lloré. Me senté frente a la computadora, abrí mis antiguos archivos, mis contratos, mis facturas. Revisé uno por uno los pagos que yo había hecho, el porcentaje de mi sueldo que había ido a esa cuenta, las veces que lo salvé de sus deudas. No era solo un robo, era una historia de abuso silencioso. Y esa historia iba a terminar, no con lágrimas, con justicia. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. A las 3 de la mañana encontré lo que buscaba. Un recibo de transferencia que él hizo a una cuenta desconocida, 3 días antes de que me dieran de alta. El monto coincidía con el saldo exacto que desapareció de nuestra cuenta conjunta. Pero lo que realmente me hizo temblar fue el destinatario, un nombre de mujer, Valeria N. No era su hermana, no era una prima. Nunca había escuchado ese nombre. Entonces se me heló la sangre. No solo me había robado, me había reemplazado. Todo mientras yo estaba postrada, con un suero en el brazo y el alma en pausa. Cerré la laptop con violencia, no por rabia, sino por la náusea. Esa clase de traición no se digiere, se transforma. A la mañana siguiente lo enfrenté sin rodeos. Le mostré el comprobante en la pantalla del celular. Su cara palideció. Se sentó sin decir nada, como si por primera vez entendiera que yo no era tan tonta como creía. Murmuró un «no es lo que piensas», pero su voz no tenía peso. Era el balbuceo de un hombre acorralado. Le pregunté si estaba con otra. No lo negó. Solo dijo, «Estoy confundido». Me sentía solo. Esa fue su defensa. Soledad. La misma soledad que yo enfrenté entre tubos, bata de hospital y un silencio que dolía más que el bisturí. Me reí. No de alegría, sino de asco. En ese momento entendí que ya no le debía ninguna explicación. Pero él a mí, sí. No dije más. Me levanté con la espalda recta y la mirada firme. Él aún no sabía que yo no solo tenía rabia, tenía un plan. Y a diferencia de él, yo no iba a actuar por impulso ni por carencia. Lo haría por justicia. Una justicia silenciosa, quirúrgica, exactamente como mi operación. El nombre Valeria N. comenzó a rondarme como un eco en la cabeza. No podía simplemente dejarlo pasar. Así que hice lo que muchas hacen cuando la intuición arde más fuerte que el orgullo. Busqué en redes sociales. No tardé mucho. Su perfil era público, y su sonrisa perfecta en las fotos me irritó más que cualquier mentira de mi marido. Tenía esa estética calculada, de mujer que presume una vida que no vive. Y ahí estaba él. En una foto reciente, sonriendo con la misma camisa que usó en mi última consulta médica, cuando me prometió que todo iba a estar bien. No lloré, pero algo dentro de mí dejó de latir, no por él, sino por mí, por todo lo que permití, por cada vez que callé, por cada disculpa que acepté, por cada noche que me dormí creyendo que exageraba. ¿Cómo no lo vi venir? Tal vez porque no quería ver, porque me aferré a una historia que ya estaba podrida. Pero esa ceguera había terminado. Ahora tenía pruebas, tenía motivos y tenía fuego. Lo que él me había quitado con una traición, yo iba a recuperarlo con inteligencia y sin perder la calma. Contacté a una abogada amiga,
Le conté solo lo justo, sin entrar en detalles personales. Le envié los comprobantes, los movimientos bancarios y mencioné la posible infidelidad. Me dijo, lo que tienes es suficiente para empezar, no solo por fraude, también por abandono emocional. Esa frase me dio escalofríos, no porque fuera legal, sino porque por fin alguien ponía nombre a lo que yo sentía. Abandono. Estuve sola en todo, pero ahora ya no. Los días siguientes los viví como un fantasma. Caminaba por la casa en silencio, midiendo cada objeto, cada recuerdo, cada rincón donde alguna vez me sentí segura. Él seguía ahí, como si nada. Como si la traición no tuviera peso. Encendía la televisión, hablaba por teléfono, salía a trabajar y regresaba sin decir una palabra. Compartíamos el mismo techo, pero ya no el mismo mundo. Y esa distancia me fortalecía, porque por primera vez lo veía sin vendas, y no me gustaba lo que veía. Era frío, calculador, narcisista, y yo había sido su espejo por demasiado tiempo. Una tarde me senté frente a él, le dije que necesitaba hablar. Me miró con fastidio, como si le pidiera demasiado. Le pregunté si pensaba devolverme el dinero. Respondió con un suspiro. ¿Todavía con eso? Ya te dije que fue un préstamo, y no tengo cómo pagarte ahora. Su indiferencia me dio náuseas, pero yo no temblé. Le dije que iba a tomar acciones legales. Se rió. ¿Tú? ¿Me vas a demandar? Por favor. Esa risa fue lo último que necesitaba para confirmar lo que ya sabía. Él me subestimaba, y eso iba a ser su peor error. Esa noche dormí tranquila, porque no había marcha atrás. Al día siguiente, me reuní con mi abogada y comenzamos los trámites. Separación de bienes, recuperación de fondos, investigación de movimientos bancarios. Todo, sin escándalos, sin gritos, sin lágrimas. Solo estrategia. Él todavía creía que yo era débil, y yo ya era otra, no más víctima, no más esposa callada. Ahora era una mujer con un plan, y ese plan tenía nombre: libertad. Lo que más le dolió no fue la demanda, fue que no le avisé, que no hubo drama, que simplemente, un día, recibió una notificación oficial en su trabajo. Deudas, movimientos sospechosos, abandono del hogar conyugal. Su cara, al leerla, fue el primer acto de justicia que sentí en el alma. Intentó llamarme. Me dejó notas escritas con letra temblorosa. Hablemos, estás exagerando, no tienes que hacer esto. Pero claro que tenía, por mí. Por todo lo que soporté en silencio. Ya no era su refugio emocional, ni su plan de respaldo. Era la mujer que él dejó tirada en una cama de hospital, y que ahora caminaba firme rumbo a su libertad. Mi abogada fue clara. Él pensó que no dejarías rastro, pero ahora tú estás dejando huella. Esa frase me caló profundo, porque era verdad. Durante años me apagué, bajé la voz, me hice pequeña para que él pudiera sentirse grande. Pero ahora, cada firma en un documento, cada reunión legal, cada paso que daba, era un recordatorio de que yo no había nacido para ser invisible. Había despertado, hasta que un día, al regresar del supermercado, encontré mis cosas en bolsas de basura en la puerta del departamento. Él me había echado, sin avisar, sin hablar, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba. Me temblaron las piernas, pero no los ojos. Entré, lo vi sentado en el sillón, con la cara de siempre, cínico, tranquilo, convencido de que seguía teniendo el control. Lo miré y solo dije, gracias, me acabas de dar lo único que faltaba para destruirte en el tribunal. Esa misma noche me fui a casa de mi hermana. No había querido contarle nada hasta entonces, por vergüenza, o tal vez por no querer escuchar lo que ya sabía, que ese hombre nunca me quiso bien. Pero cuando me abrió la puerta y vio mi cara, no preguntó nada, solo me abrazó. Y ese abrazo fue la primera grieta en el muro que yo había construido para no derrumbarme. Me senté en su sala, entre cojines viejos y tazas de té, y le conté todo. Cada silencio, cada desprecio, cada peso robado, cada lágrima que me tragué en el hospital. Ella lloró conmigo, no por lástima, sino por rabia. Me dijo, nunca más permitas que te apaguen así.
No eres menos por haber confiado, pero ahora haz que lo pague. Y lo haré, pensé. No por venganza ciega, sino por algo más importante: justicia. Porque cuando una mujer despierta del abuso, ya no hay marcha atrás. Y él todavía no entendía que la guerra que había iniciado era contra alguien que ya no tenía miedo. Al día siguiente, firmamos la demanda de manera oficial. Mi abogada la entregó directamente al juzgado. El proceso incluía la separación de bienes, la restitución del dinero sustraído y la investigación por movimientos financieros fraudulentos. Valeria, la otra mujer, también fue incluida en el expediente. El juez ya tenía todo menos la versión de él, que pronto vendría, llena de mentiras y justificaciones. Pero no me importaba, porque ahora yo tenía lo más poderoso de todo: pruebas, claridad y el control de mi propia historia. No pasaron ni 3 días antes de que comenzara la tormenta. Primero, llamadas, luego, mensajes, después, correos electrónicos llenos de excusas y promesas. Él, el mismo que me había ignorado en el hospital, el que me vació la cuenta sin temblarle la mano, ahora decía que todo había sido un malentendido, que estaba confundido, que me amaba. Lo hice por los dos, me escribió. Hipocresía en su forma más sucia. No respondí a nada, ni una palabra. El silencio, descubrí, era más cortante que cualquier insulto. Fue entonces que pasó al siguiente paso: la intimidación. Un día, al salir de casa de mi hermana, lo encontré esperándome en la banqueta. Parado, con cara de víctima, me pidió hablar. Le dije que todo debía hacerse por vía legal. Se puso nervioso. Empezó a decir que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo para que no lo arruinara, que tenía contactos, que podía hacerme la vida difícil si seguía adelante. Y ahí lo vi por lo que realmente era: un hombre que no soporta perder y que jamás pensó que yo sería capaz de enfrentarlo. Lo miré directo a los ojos y le dije con voz firme: «No me das miedo, ni tú ni tus amenazas». Se quedó callado. El mismo hombre que antes me gritaba, que me hacía sentir culpable por todo, ahora no sabía qué decir, porque entendía, finalmente, que había perdido el poder sobre mí. Y eso, para él, era más doloroso que cualquier proceso legal. Me fui caminando, sin mirar atrás, mientras él se quedaba ahí, más solo que nunca, y empezando a cosechar lo que sembró. Una corte. Nunca había tenido que sentarme frente a un juez para hablar de mi vida privada. Pero ahí estaba, vestida con dignidad, con la columna recta y los ojos fijos en el frente. Él llegó minutos después, con traje caro, sonrisa fingida y una actitud tan ensayada que daba vergüenza ajena. Me evitó la mirada. Claro, porque mirar de frente a quien traicionaste requiere una valentía que él no tenía. El juez empezó a leer el expediente. Su rostro fue cambiando a medida que aparecían las transferencias, los registros, las pruebas de abandono. Cada palabra era una herida para él, y para mí, una pequeña reparación. Cuando llegó el momento de declarar, mi voz salió más firme de lo que esperaba. No lloré. Relaté los hechos como quien narra una historia ya superada. Conté lo que me hizo mientras yo luchaba por recuperarme de una cirugía. Cómo vació nuestra cuenta, cómo me expulsó de casa. El juez me escuchó con atención, nadie me interrumpió, nadie me dudó. Por primera vez, mi dolor tenía valor legal. Cuando le tocó el turno a él, todo cambió. Se mostró nervioso, contradictorio. Dijo que el dinero era suyo, que yo no trabajaba, que exageraba todo, pero su voz ya no tenía poder. Sus palabras eran débiles, porque los hechos hablaban por mí, porque ahora yo tenía respaldo, pruebas y la verdad de mi lado. Al salir del juzgado, no necesité decir nada. Mi mirada lo dijo todo. Él bajó la cabeza, y yo supe que el principio de su caída ya había comenzado. Después de la audiencia, el silencio volvió. No hubo más llamadas, ni amenazas, ni correos, solo silencio. Pero esta vez no era el silencio que me hacía daño.
era el que lo rodeaba a él, porque su imagen comenzó a desmoronarse. Gente cercana, familiares que siempre me miraban como si yo exagerara, empezaron a preguntar, a murmurar, a sospechar. Me llegaron mensajes de amigas en común diciendo, «No sabía que te hizo eso. ¿Estás bien? Nunca imaginé». Y aunque no buscaba lástima, confieso que esas palabras, tardías como eran, me aliviaban, porque ya no era la invisible, ya no era la exagerada, era la mujer que se atrevió a hablar y a defenderse. Mientras tanto, la abogada me mantenía al tanto. El juez había solicitado que él devolviera parte del dinero, como medida previa. El proceso seguía, pero el mensaje estaba claro. Ya no podía salirse con la suya. La cuenta que había vaciado ahora era su condena. La traición que intentó esconder ahora era pública. Y la mujer que creyó dejar rota era más fuerte que nunca. Me encontraba sentada en la sala de espera del consultorio para mi revisión postoperatoria cuando recibí la notificación. El tribunal había aprobado la restitución inmediata de fondos y autorizado el embargo parcial de sus bienes si no cumplía en 15 días. Cerré los ojos. Respiré profundo. No grité. No lloré. Solo sonreí con calma, porque entendí que mi venganza nunca fue destruirlo. Fue reconstruirme, y eso ya lo estaba logrando. 15 días después, supe que no depositó ni un solo peso. Tal como predijo mi abogada, el tribunal procedió con el embargo. Su auto, su cuenta personal, incluso el reloj de colección que tanto presumía, todo fue retenido. Irónicamente, lo único que quedó intacto fue el departamento del que me expulsó, porque estaba a mi nombre. Él nunca se molestó en revisar los papeles cuando lo compramos. Me lo dejó por confianza. Esa fue su última gran torpeza. Y también la joya final de mi justicia silenciosa. Un mes después, se dictó la resolución definitiva. No solo debía restituirme el dinero robado, sino pagar una compensación por los daños morales y emocionales. Nunca lo vi llorar. Pero me contaron que lo vieron salir del juzgado con los ojos perdidos, como un niño al que le quitaron su juguete. No sentí placer, sentí paz. Porque la mujer que él traicionó no era la misma que ahora caminaba con la cabeza en alto, sin culpas, sin miedo, sin cadenas. Volví al hospital para mi último chequeo. La doctora sonrió al ver mis análisis. Todo estaba bien. Mi cuerpo se curó. Pero lo más importante fue que también sané por dentro. Y al salir por esas mismas puertas blancas donde todo comenzó, respiré profundo y entendí algo. Sobreviví a algo peor que una cirugía. Sobreviví a alguien que me quiso rota. Pero no lo logró, porque hay dolores que nos despiertan y hay silencios que hacen justicia. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces el mayor grito es el silencio.